Saludos en este día para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En los en vivos me preguntan mucho sobre la figura del demonio, de Satanás, de Lucifer. Es un tema que es muy apasionante, pero antes de entrar a hablar de este tema, muy importante es que no le debemos de tener miedo. En la Edad Media se manejaba un concepto de un demonio, Satanás, Lucifer, bueno, cualquiera de estos nombres, de terror y de miedo. No, si estamos en Jesús, si estamos en Dios, estamos protegidos y podemos enfrentar al demonio y vencerlo. Por eso yo escribí hace muchos años un libro titulado Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, donde hay varias recopilaciones de oraciones y de enseñanzas para poderse uno ayudar en el mundo espiritual. Todo depende a quien le pregunte. Si usted consensúa lo que es las diferentes áreas, ciencias humanísticas, cada una va a tener una respuesta. Entonces, si usted le consulta la antropología, podemos mirar de que diferentes ciencias humanísticas tienen diferentes enfoques, no solo hay uno. Pero en consenso general, por ejemplo, la antropología es la necesidad del ser humano por crear una figura negativa para explicar muchas cosas, llámese diablo, Satanás, Lucifer, para llenar ese vacío de miedos que el ser humano tiene. Si lo miramos desde la parte histórica, la historia nos habla de que todas las culturas, desde los tiempos más antiguos, han tenido figuras de demonios, figuras de seres del mal, ha asistido el mal, la fuerza del mal, ha asistido las fuerzas de la oscuridad como un contrapeso, como un equilibrio, algo dualista, un pensamiento muy dualista de la existencia del ser humano. Y diferentes pueblos y culturas pues lo han plasmado de esa forma. Desde la mitología, dependiendo de cada pueblo, tiene una concepción de uno o varios demonios, y para unas cosas buenas, para unas cosas malas, a veces tiene más de humano que de divino, y eso hace divino en el sentido de que viene de lo espiritual, de la divinidad, pero no de la divinidad de Dios como tal, sino de otro concepto diferente, que viene a jugar como un papel de creencia y un papel también de explicación del origen de la maldad en el ser humano, muy parecido a la antropología. Pues de ahí vienen un poco las dos corrientes. La sociología, donde habla, no todas las corrientes, pero hay algunas que habla sobre el mal social y cómo el ser humano busca un arquetipo, que eso también lo habla la psicología, un arquetipo en la imagen del demonio o los demonios o Satanás, que también la iglesia ha procurado, o las religiones monoteístas han procurado utilizar para llenar de miedo, para también echarle la culpa de los problemas sociales y de los problemas comunitarios del ser humano a una fuerza paranormal, una fuerza fuera del contexto humano, para poder echarle la culpa, podríamos decirlo, para poder analizar desde una perspectiva donde el ser humano no tiene la culpa, sino ya es una cuestión que está en la sociedad, y es una cuestión que es un mal que carcome al ser humano, que es propio de la explicación de la sociedad para poder exponer, poder filtrar, poder sacar esas cosas negativas que hay en la sociedad. La psicología, hay varios puntos donde habla que es un arquetipo que el ser humano ha creado para poder explicar lo que sucede en la cuestión cuando ocurren cosas negativas. Son miedos, son inseguridades que nosotros traspoblamos a ese parámetro de la fuerza del mal, un demonio, un espíritu maligno.
que son falta de carácter, de seguridad, de amor propio, y que no creemos en nosotros. Entonces tenemos que crear psicológicamente una entidad en la cual podamos refugiarnos, en el cual podamos ocultar nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestros errores, en el cual podamos justificar nuestras conductas, a veces amorales, para poder justificar también que exista el bien para que exista el mal, y el mal para que exista el bien. En la filosofía, bueno, hay varios conceptos, varios postulados sobre cómo una medida de pensamiento negativa que está en el ser humano, que fue evolucionando y que nosotros lo utilizamos para encubrir todo lo que es negativo en el ser humano. Entonces tenemos que crear una figura en la cual soporte nuestros pensamientos negativos, nuestras acciones negativas, nuestra razón de ser, en una dualidad positivo, negativo, bien y el mal, para poder tener un equilibrio. Entonces todas estas corrientes trabajan también hay en la religiosidad o en la parte teológica varios conceptos sobre el demonio, que ya vienen desde antes, si lo podemos hacer un análisis histórico, desde antes del pueblo judío, los pueblos semíticos, el zoroastrismo, Egipto, Babilonia, los arcadianos, los sumerios, presumerios. Todas estas culturas ya tenían una tradición muy antigua sobre demonios y ángeles, sobre demonios, sobre dioses buenos y dioses malos, y también sobre la fuerza del bien y del mal. Y siempre ha existido rituales con estas entidades buenas y malas, con personas, llámese sacerdotes, videntes, profetas, chamanes, sacerdotes que se han dedicado a el ministerio del exorcismo, liberación, o de invocar, conjurar, utilizar, expulsar a demonios, tanto en la cábala judía como en todas las religiones mistéricas y todas las religiones y civilizaciones antiguas. Ya en el cristianismo propiamente dicho, se cree totalmente la presencia del demonio, no solo como uno, sino que son muchos, tienen jerarquía, tienen un trabajo, tienen un objetivo, que es el destruir al ser humano, alejarlo de Dios y aprovecharse de las debilidades del ser humano. Jesús es un gran exorcista, conocido también por su fama en relatos extrabíblicos, que habla de su ministerio de liberación y exorcismo, y cómo él lograba expulsar a los demonios, conjurar a los demonios, expulsar, sanar, exorcizar a muchas personas que buscaban esa ayuda. En la medicina, bueno, tenía, ahorita ha ido cambiando, pero también se creía que no había diferencia, o que en la antigüedad no había una diferencia clara entre la medicina y lo que era la psicología y la psiquiatría, con problemas de esquizofrenia o los problemas de epilepsia o demás, pero sí los tenían diferenciados. Habían parámetros y habían circunstancias donde eran muy similares, no había una diferencia muy clara, y por eso de pronto en algunos sectores había confusión. Pero en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, habla muy claramente. Por ejemplo, Lucas, que es médico, él hace una separación de lo que es posesión y lo que es enfermedad. Igualmente los egipcios y los hindúes y los chinos tenían ese concepto muy claro. A veces pensamos que eran ignorantes nuestros antepasados, pero no, ellos eran muy inteligentes. Es más, al día de hoy se están rescatando muchas tecnologías perdidas en el tiempo, que han sido determinantes para la evolución del ser humano. Entonces, si me preguntan a mí como exorcista, que he tenido cientos de exorcismos, sí he tenido y conozco experiencias con el demonio, y he tenido al frente poseídos, que es una de las formas más contundentes para ver o sentir o escuchar al demonio, es en una posesión. Entonces, la tradición de la iglesia y la tradición de todas las civilizaciones antiguas, porque la posesión demoníaca está en todas las civilizaciones antiguas,
no solo en el cristianismo primitivo o la tradición de la iglesia, sino en los judíos, en los en Mesopotamia, perdón, en Egipto, en Grecia, en la India. En todos estos sectores se daba el caso de la posesión y la existencia o la ayuda, aún en los incas, aztecas, mayas, toltecas, indígenas, amerindios, en culturas afrodescendientes, africanas, en culturas nórdicas, celta, druidas, había también esta representación del personaje que se dedica a expulsar demonios y la posesión como tal, y cómo hacer esos rituales de exorcismo, que en cada cultura eran diferentes, cómo detectar qué entidad había. Por lo general en los exorcismos hay entidades bajas, hay espíritus desencarnados, que yo los llamo de tipo A, tipo espíritus que vivieron, que no encontraron la luz, que no se fueron a la presencia del Señor y por X o Y circunstancia están vagando en un plano intermedio entre el reino de los cielos y la tierra, donde siguen estando, aunque físicamente no, pero energéticamente, espiritualmente sí, y eso pues se ha utilizado por algunos rituales, algunos brujos, para hacer trabajos de brujería, para incorporar espíritus. También la invocación de tabla ouija, también estar en un lugar donde haya una entidad fuerte, negativa, y la persona esté débil espiritualmente. Bueno, esto ya sería otro tema de las causas de la posesión, pero sí creemos, los que creemos en la teología carismática o vivencial, que hemos vivido, hemos experimentado la presencia del demonio, y los de tipo A, que son desencarnados, y tipo B, que son ángeles caídos, demonios, que son muy pocos en el mundo, los grandes exorcistas, por darles ese título, hablan. Igual yo me adhiero a eso y he tenido la misma experiencia. Son muy pocos casos en la vida donde uno tenga un caso de posesión, donde haya un caso realmente donde esté un demonio, porque cuando hay un demonio hay una actividad paranormal muy fuerte y muy peligrosa. Del resto son no llamémoslos posesiones simples, sino no tan complejas. Pero sí, si me lo preguntan a mí, el demonio existe, no con esa visión de la Edad Media, que iconoclásticamente desarrollaron un demonio, como Satanás o como lo quieran llamar, aunque cada nombre tiene su significado y una razón de ser y su procedencia histórica. Pero en la Edad Media crearon una figura del demonio con cachos, colas, tridentes, o fue un monje que le encargaron que tomara de varias culturas y lo fusionara. Esto era una estrategia comercial, visual, para que la gente tuviera miedo y buscara la iglesia y se alejara de las cosas negativas, pero imponiendo el terror y el miedo. Si estamos con Jesús, si andamos en el camino de Dios, tendremos la voluntad, la fortaleza, el poder de enfrentarlo, y con la ayuda de Dios, de Jesús, poderlo vencer. Entonces este es un tema que no debemos de tenerle miedo, no debemos de tenerle pánico que exista el demonio, que no exista. Depende, como les digo, a quien les pregunte, pero nosotros, los que ejercemos el ministerio de liberación y exorcismo, aunque tengamos formación en ciencias bíblicas, en la teología científico-crítica, en crítica teológica, pero para nosotros, los que vivimos el día a día, experimentamos el poder de Dios, vemos lo que Jesús prometió a los apóstoles, que hasta el día de hoy se hace realidad, pues no podemos pasar de largo y decir que es un mito, una leyenda, un concepto filosófico, teológico, antropológico, sociológico, mitológico, sino que también es una realidad y es un ser que destroza y hace mal. Pero que si tenemos el poder de Dios, si estamos en el camino espiritual, si creemos en Jesús, si amamos a Jesús, si seguimos sus mandamientos, Dios nos da esa fortaleza contra el demonio, contra las fuerzas del mal, contra el enemigo, contra brujería, contra cualquier cosa negativa que quiera dañarnos nuestro camino espiritual. Entonces esto es algo muy importante para entender la dimensión de este ser,
de estos seres que lo que buscan es hacernos daño por querer hacer desquitarse de cierta forma por ese amor que Dios tiene hacia la humanidad y hacia nosotros, y que Jesús mismo vino a darnos vida, vida en abundancia, y dar su vida para salvarnos y llenarnos de su bendición y de su amor.